En esta sesión, que va a ser muy corta, solamente vamos a platicar sobre un par de ejercicios, a empezar a hacer la solución de un par de ejercicios que ya nos hablan del concepto de variable aleatoria, ¿no? De una función medible en un espacio de probabilidad. Nos dice el problema que consideremos una variable aleatoria X. Bueno, el primer problema, porque vamos a ver dos. Nos dice que consideremos una variable aleatoria X y un número real A, y nos pide demostrar que la siguiente función es una variable aleatoria en el mismo espacio en el que esté definida la variable aleatoria X, por supuesto. Y la función que nos define es a la función Y, que es igual a lo mismo que la función X, pero solamente cuando la función X toma un valor por debajo del número real A, y esta función vale A si la variable aleatoria se queda por arriba, ¿no? O es igual al valor de A, ¿no? Que son los dos casos posibles para esta función X. Entonces, pues para probar que esto es una variable aleatoria, pues primero tenemos que analizar el supuesto que tenemos. Nosotros tenemos que X es una variable aleatoria, entonces es una función que va de omega a R, ¿no? Aquí en este espacio omega con una sigma álgebra abstracta, F, ¿no? Ya pensándolo como espacio medible, y en R pues con la sigma álgebra de Borel. Y entonces lo que tendríamos que significa que es una variable aleatoria sería que para cualquier boreliano, ¿no? De nuestra sigma álgebra del segundo espacio, la imagen inversa con la función X de ese boreliano tiene que ser un elemento de la sigma álgebra de nuestro primer espacio de probabilidad, ¿no? Que sería esta F, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que para cualquier boreliano, pues esta imagen inversa, que justamente aquí solamente lo volví a escribir para ya poner bien quién es el conjunto para que se acuerden, ¿no? Esta imagen inversa del boreliano con la función X, que son todos los elementos omeguitas de omega mayúscula de este dominio de X, tales que la función X evaluada en omeguita es un elemento del conjunto B al que le estamos sacando imagen inversa, ¿no? Todo este conjunto es la imagen inversa de B. Tiene que ser siempre un elemento de nuestra sigma álgebra F. Y eso para cualquier boreliano, para el que sea, es lo que nosotros tenemos, ya como hipótesis de que esto sea una variable aleatoria. Entonces, utilizando esto de alguna forma, tenemos que lograr justificar que esta otra función, la Y, es una variable aleatoria. Una forma sería pues justamente justificando que esto mismo se cumple, pero en lugar de tomando las imágenes inversas con la función X, tomando las imágenes inversas con la función Y. Y esa es una manera totalmente válida y sería como la correcta en el sentido de la definición, pero suele ser para la mayoría de los casos una forma un poco complicada. Vamos a analizar ese caso, no para un conjunto booleano en general, pero seguramente en una clase posterior, ya cuando estemos en cómo obtener la mínima sigma álgebra generada por esta función. Ahí sí no nos podemos librar de tener que calcular la imagen inversa de esta función, pero ya sobre cualquier boreliano en general. Pero ahorita que solamente nos está pidiendo ver que es una variable aleatoria, pues una estrategia más sencilla suele ser, en lugar de fijarte en la imagen inversa sobre cualquier boreliano, fijarte en la imagen inversa de la siguiente forma, ¿no? En lugar de tomar cualquier boreliano, solamente tomar un número real X minúscula que sea totalmente arbitrario, y calcular la imagen inversa de este conjunto específico que depende de este número real, ¿no? La imagen inversa sobre el intervalo de menos infinito a X cerrado. Y ahora sí, ¿no? Es sobre la función que nosotros queremos probar que es una variable aleatoria. Y si uno logra justificar que estas imágenes inversas también siempre van a ser elementos de la sigma álgebra, uno puede tomar eso como cimiento para generar un argumento que ya nos permita justificar que ya no solamente para estos borelianos la imagen inversa va a ser un elemento de la sigma álgebra F, sino que ya para cualquier boreliano en general ya se va a poder tener que esa imagen inversa ya para cualquier boreliano viva en la sigma álgebra F, pero ya para poderlo demostrar en general primero se utiliza este caso particular. Entonces pues uno tendría que ponerse a pensar en cómo es esta imagen inversa en general para cualquier número real X. Y en este caso en particular pues nos van a tener que resultar dos posibles casos. Un caso cuando
nuestro número real X se quede por debajo de A, y otro caso cuando nuestro número real X se quede por arriba de A. Entonces aquí ya escribí cuáles son los casos, ¿no? Pero pues hay que analizarlo, ¿no? ¿Por qué da esto? Por ejemplo, en el caso de abajo creo que es muy claro, ya que si tomamos un número real X que se quede por encima de A, pues uno se puede dar cuenta de que esta variable aleatoria Y, bueno, esta función Y que estamos probando que es una variable aleatoria, nunca toma valores que se queden por encima de A, porque si la variable X toma valores que están por encima de A, esta función Y se queda truncada en A, ¿no? Ya solamente vale A. Y cuando la variable aleatoria X toma valores menores a A, la función Y pues es esa misma función es esa misma valor que toma X, que es un valor que se queda por debajo de A. Entonces esta función Y es siempre ya vista como función, siempre se queda acotada por el valor de A. Y entonces si tomamos un X que sea mayor o igual a A, perdón, al calcular esta imagen inversa, lo que nos estamos preguntando es cuáles son los valores de omega que hacen que esta función Y caiga dentro de este intervalo. Eso quiere decir que se quede por debajo, que no sobrepase el valor del número real X, pero si ese valor del número real X es un número que ya se está quedando a la derecha de A, pues aquí esencialmente lo que nos estaríamos preguntando es cuáles son los omegas que hacen que nuestra función Y se quede por debajo de A, ¿no? Porque al quedarse por debajo de X, pues estaría también quedando por debajo de A. Y como siempre esto vale algo menor o igual a A, pues siempre se queda por debajo de A sin importar cuál sea el omega que estemos evaluando. Entonces, en general, todos los omeguitas que lleven en omega, que entonces ya sería todo este conjunto, van a satisfacer que esta función se quede por debajo, se quede dentro de este intervalo cuando X se quede por encima de A, y entonces pues ya esta imagen inversa para este caso en particular nos daría todo omega, todo el espacio muestral. Pero en el otro caso posible sería que X ahora sea estrictamente menor a A, y en ese caso pues nos estaríamos haciendo la pregunta de cuáles son los valores que hagan que esta función ya se quede por debajo del valor de X. Pero si el valor de X está quedando ya estrictamente menor a A, entonces pues estaríamos cayendo en esta parte de aquí. Y entonces estaríamos preguntándonos por los valores que hagan que esta expresión de X se quede por debajo de este valor X, porque si X está X minúscula se queda por debajo de A, pues ya solamente vamos a estar analizando cuando la función Y tiene este comportamiento, que es el mismo comportamiento que la función X de esa parte, ¿no? En estos casos. Entonces, en ese caso, pues preguntarse la imagen inversa, ¿no?, de este intervalo, pues va a ser totalmente equivalente a la imagen inversa del mismo intervalo, pero con la función X en lugar de la función Y, porque, pues insisto, ¿no?, en este intervalo, si X cumple esto, pues el comportamiento de la función Y va a estar tal cual definido como el mismo comportamiento que tenga la función X. Ok, entonces después de pensar un poco, pues te puedes dar cuenta que esto es cierto. Y entonces ya que uno tiene eso, pues se puede dar cuenta de que tanto omega como la imagen inversa de esto de aquí, que es un boreliano a final de cuentas, pues los dos tienen que ser elementos de la sigma álgebra. El primero porque pues directamente F es una sigma álgebra de subconjuntos de omega, entonces omega tiene que estar. Y el segundo porque estamos suponiendo que nuestra X es una variable aleatoria, entonces la imagen inversa de cualquier boreliano tiene que ser un elemento de F, en particular la de este boreliano específico, ¿no?, la de ese intervalo. Y entonces, ya que uno pues ha demostrado eso, pues ¿qué es lo que tiene demostrado? Tiene demostrado que esta imagen inversa, no lo voy a poner aquí, ahí se quedó feo ese punto de arriba, que ha demostrado que esta imagen inversa del intervalo menos infinito a X cerrado siempre va a ser un elemento de F, y eso para cualquier número real X, porque lo hicimos con un número real totalmente arbitrario. Y bueno, aquí si ya conoces algunos resultados, ya con eso sabes que es suficiente para probar que eso es una variable aleatoria, pero no voy a asumir que todavía, bueno, no voy a asumir que ya vieron eso. Entonces, ¿por qué esto se vale? Pues básicamente porque entonces lo que aquí estaríamos probando
ya escrito en términos de clases, es que la imagen inversa de esta clase, la clase de todos los intervalos cerrados, tales que x es un número real, bueno, de menos infinito a x cerrado, tales que x es un número real, está contenida en la clase f. Recuerden que la imagen inversa, pero ya de una clase, se define como la clase que tiene adentro todas las imágenes inversas, ¿no? De los elementos de esa clase, ¿no? Entonces, ¿quién viviría ya en este que escribí, que es una clase? Pues todos estos de aquí, ¿no? Todos los elementos que tienen esta forma de aquí arriba, ¿no? Variando x sobre todos los reales. Entonces, como cada uno de esos elementos de esta clase es un elemento de f, pues ya la clase como tal va a ser un subconjunto de f. ¿Y eso por qué nos sirve? Porque pues nosotros ya sabemos cómo se comportan pues las imágenes inversas, ¿no? Y las sigmas generadas. Entonces, pues lo que tendríamos es que si nosotros ahora queremos sacar la generada de estas dos clases, vamos a tener que esto es la generada de la imagen inversa de menos infinito, x, ¿no? Bueno, de esos, perdón, de la imagen inversa de la clase formada por esos intervalos, ¿no? Perdón. Y entonces eso tendría que estar contenido en la generada de esta f, porque la generada respeta contenciones. Pero la generada de f, que es una sigma álgebra, pues vuelve a ser f. ¿Y esto qué nos implica? Pues una propiedad que tiene la generada en conjunto con la imagen inversa que no es difícil de mostrar, aunque seguramente se los va a dejar a ustedes esta teoría el profesor, pero yo ahorita ya la voy a usar para que también vayan viendo por qué esa propiedad es importante. Es que cuando tú tienes la imagen inversa, perdón, la generada de la imagen inversa de una clase, como lo tenemos aquí, eso se puede demostrar que es totalmente equivalente a sacar la imagen inversa de la generada de la clase de la que adentro le estaba sacando imagen inversa. Eso pues no es nada trivial, ¿no? Y la demostración hasta cierto punto no es tan complicada, pero sí tienes que como saber atacar el problema, ¿no? No es tampoco tan directo que salga la idea de cómo se demuestra. Pero no es difícil de hacer, ya que uno ya tiene la idea. Y les digo, ¿no? Seguramente si no lo han visto aún, se los va a dejar de tarea, porque eso es basiquísimo. Ya en alguna sesión posterior platicamos de la demostración de esta propiedad que acabo de utilizar, ¿no? Que se puede intercambiar la generada con la imagen inversa. Y entonces si uno ya sabe eso, pues entonces lo que estaría probando es que pues esa imagen inversa de esa generada está contenida en f. Pero eso de ahí, pues lo que tenemos adentro, tenemos afuera la imagen inversa con la función y, pero lo que tenemos adentro es la generada por esta clase de los intervalos de menos infinito a x, y eso sí está demostradísimo ya en este curso, que nos va a dar toda la sigma álgebra de Borel de los números reales, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí adentro, ya con la generada, es esta sigma álgebra de Borel de los números reales. Entonces lo que estaríamos probando es que la imagen inversa sobre la función y de toda la sigma álgebra de Borel es un subconjunto de f, que simplemente es una forma más corta de escribir que y es una variable aleatoria. Y entonces ya que pues ya probamos que esta es una variable aleatoria, efectivamente, como de una forma pues no tan complicada, pero pues que sí tenía su chiste, sobre todo esta última parte, si es que no conocías que esto ya era suficiente para que ya fuera variable aleatoria, ¿no? ¿Por qué es suficiente? Pues por esta explicación que aquí sí puse, ¿no? Pero bueno, ya que ya tienes ese argumento de por qué es variable aleatoria, pues también podrías darte cuenta de que hay una forma más sencilla, y ahí sí utilizando cosas que estoy seguro que ya en el curso ya se estudiaron, y es que si se dan cuenta, pues nuestra y nos decía que era, nuestra y nos dice que es nos lo define por casos, ¿no? Nos dice que es x tal cual si el valor de x se queda por debajo de a, o nos dice que es a si el valor de x se queda por arriba. Si era así,
Sí, era así. Entonces, pues uno puede reescribir esto y en lugar de usar llaves, usar a las siempre útiles funciones indicadoras. ¿Por qué? Porque si lo quieres escribir con funciones indicadoras, pues los puedes escribir así, como x multiplicada por la indicadora de que la variable aleatoria x sea menor, estrictamente menor a A, más la constante A multiplicada por la indicadora de que la variable aleatoria x sea mayor o igual a A. Y uno podría decir, no, pues así va a estar todavía peor de analizar. Y no necesariamente si ya tienes resultados anteriores, ¿no?, que puedas utilizar. Porque, por ejemplo, ustedes ya vieron, lo voy a poner aquí como recordatorio, por ejemplo, que la indicadora de un A, de un conjunto A, es variable aleatoria si solo si A pertenece a la sigma álgebra. También ya vieron, lo voy a poner como parte del recordatorio, esto es como primera parte del recordatorio, ¿no? Como una segunda parte del recordatorio, pues podrían acordarse que si tú tienes x y y variables aleatorias, entonces x más y es variable aleatoria. También lo demostraron en la clase anterior, justamente. También uno se puede acordar de que, por ejemplo, si tienes que x y y son variables aleatorias, pues entonces el producto también es variable aleatoria. Todo esto lo justificaron de manera muy elegante en la clase porque pues solamente se pusieron a ver que estas funciones, la suma, el producto, eran funciones continuas en R2 y entonces utilizaron el teorema de que una función continua es de Borel y que la composición de una variable aleatoria con una función de Borel termina siendo variable aleatoria. Bueno, ya hablándolo también en términos de vectores aleatorios, por supuesto, ¿no? Entonces, pues eso es cierto, ¿no? Y también, algo que pues, también es muy fácil, que tal vez lo debería haber puesto al principio, es que si tú tienes una c que sea una función constante, bueno, voy a poner así, ¿no? X igual a c, constante, función constante. Sí, porque como tal no es una constante, ¿no? Es una función constante. Tienes una función constante, entonces, pues esa función constante, pues también va a ser una variable aleatoria. Entonces, ¿por qué estamos recordando todo esto? Porque precisamente, utilizando estas 4 propiedades que ya sabemos que son ciertas, y reescribiendo esta función de esta forma, ya se hace muy directo, y bueno, no directo tal cual, pero se hace muy sencillo y muy corto demostrar que esta función ya vista de esta forma va a ser efectivamente una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque pues, por ejemplo, el evento x se queda por debajo de a es igual a la imagen inversa de el intervalo menos infinito a abierto. Y como ese intervalo es un boreliano y estamos sacando la imagen inversa de un boreliano con una función que estamos suponiendo que es una variable aleatoria, pues esto va a ser un elemento de nuestra sigma álgebra, ¿no?, de nuestro espacio. Análogamente, digo, ustedes podrían escribirlo bien, ¿no?, pero aquí ya lo voy a poner así. Análogamente, pues uno también puede checar que este otro evento, x mayor o igual a A, pues también va a ser un elemento de nuestra sigma álgebra. O es más, ni siquiera análogamente, ¿no?, para que no se quede nada en el aire, pues podemos darnos cuenta de que esto de aquí es el complemento de esto de acá, y entonces como lo de arriba ya estamos viendo que pertenece a nuestra sigma álgebra y una sigma álgebra cerrada bajo complementos, pues ya automáticamente lo de abajo también va a pertenecer a nuestra sigma álgebra. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque entonces lo que podemos concluir es que estas indicadoras, la indicadora del evento en el que x es menor a y la indicadora del evento en el que x es mayor o igual a, son ambas variables aleatorias en nuestro espacio, porque sus eventos son, bueno, los conjuntos que indican efectivamente son eventos, ¿no?, viven en nuestra sigma álgebra.
Y entonces eso implica pues que si agarramos la primera y la multiplicamos por x, que sabemos que es una variable aleatoria, pues va a ser un producto de variables aleatorias. Y si agarramos la segunda y la multiplicamos por una función constante, que sería la función constante a que ya sabemos que es una variable aleatoria, pues también al multiplicarlas tendríamos un producto de variables aleatorias. Y como el producto de variables aleatorias vuelve a ser variables aleatorias, pues ya entonces tendríamos que estas dos también serían variables aleatorias. Y ya finalmente, si sumamos dos variables aleatorias, que sería esta primera que ya vimos que es una variable, más esta segunda que también ya vimos que es una variable, pues al sumar dos variables aleatorias, ya tendríamos que esto es una variable aleatoria. Y esto, pues justamente, ¿quién es? Pues justamente esto es lo que nosotros habíamos puesto que era la función y, solo que ya escribiéndolo con funciones indicadoras. Entonces, a lo mejor no es tan corto, pero sigo, sí hay que especificar por qué estos son variables, ¿no? Porque por eso le puse aquí, ¿no? Como el recordatorio, pero si esto ya fuera una prueba de un examen o de una tarea, pues seguramente sí sería mejor, pues no trivializar estos pasos, ¿no? Si, o bien hacer desde el principio mención a estas propiedades y ya entonces ahora sí ya usarlas como tal, o en estos pasos intermedios explicar que pues es por estas propiedades que tenemos aquí, ¿no? Pero el punto es que pues, si uno ya sabe todo esto, que justamente esto ya lo probaron en la clase, pues ya se hace muy directo demostrar que algo de este estilo es una variable aleatoria y ya sin necesidad de ponerte a calcular imágenes inversas ni nada, ¿no? Con respecto a esta función. Pero pues sí, ¿no? Con la visión de ver que eso se puede escribir también en términos de funciones indicadoras. Ahora vamos a platicar sobre este otro problema, solamente vamos a plantear cómo se puede atacar. Nos dice que consideremos pues una partición que la llama A, ¿no? Eh, ¿no? De n elementos, una partición finita, que sea de nuestro espacio muestral, y que consideremos el espacio medible omega f, donde f es la generada por esta partición. Entonces, habría que ponerse a pensar quién es la generada de esa partición, ¿no? Pero bueno, a eso se los dejo a ustedes que lo piensen un poquito. Y nos dice que demostremos que x es variable aleatoria si solo si x es constante en cada elemento de la partición. Entonces, bueno, esto ya es en consecuencia, pues lo que querría decir es que esa función toma lo más n valores distintos, porque en cada elemento de la partición toma un valor específico, y pues en el peor de los casos, cada valor para cada elemento de la partición es distinto a los demás y ya serían n valores, ¿no? En el peor de los casos toma n valores, pero podrían ser inclusive menos de n valores, ¿no? Esto es importante porque en varios contextos, sobre todo pensando más en teoría de la medida y ya en construir una integral que generalice la integral de Riemann, este tipo de funciones que toman a lo mucho n valores, o sea que toman una cantidad finita de valores, son muy importantes y se les denomina funciones simples, ¿no? Una función simple que es, en concepto, pues una función que solo toma una cantidad finita de valores, ¿no? Y uno puede pues, analizar que una función simple siempre se puede ver como una función que sobre cierta partición de tu conjunto sea constante en cada elemento de la partición, ¿no? Es equivalente, totalmente equivalente. Lo importante aquí es que nosotros queremos demostrar que x es una variable aleatoria, pero está bien complicado así como está escrito de entrada, porque pues solamente nos está diciendo que es una función que toma una constante en cada elemento de la partición. Entonces lo que nos está diciendo ya escrito con símbolos es que x de omega es igual a una constante, digamos, ci para todo omega que pertenece al elemento iésimo de la partición, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nos está diciendo. Lo voy a poner un poco más abajo. Nos está diciendo que existen unas constantes que podrían ser n o menos, pero pues lo pongo así, ¿no? Con n igual a 1 hasta n, que todas son ciertos números reales, tales que ocurre lo que habíamos dicho, ¿no? Tales que justamente, ¿no? X de omega ya para un omega específicamente en el elemento iésimo de la partición, que sería A sub i, toma exactamente el valor de C sub i, ¿no? Es lo que nos está diciendo eso de que es constante en cada
en cada elemento de la partición, ¿no? Que existen estos números tales que esto se puede escribir. Entonces, con esto pues ya uno tendría pues la regla de correspondencia de X expresada por casos. Pero pues justamente, ¿no? Un poco con la idea también de asociarlo con lo que acabamos de ver, de que a veces es más conveniente en lugar de pensarlo por casos, que sería equivalente a pensarlo con las llaves, a pensarlo ya como una expresión en términos de funciones indicadoras, pues uno puede hacer el esfuerzo de analizar cómo se escribiría esto, pero ya en términos de funciones indicadoras. Entonces, si uno logra hacer eso, pues lo que tendría es que uno quiere que la variable aleatoria tome el valor CI, o sea, quiere que X de omega pues efectivamente tome el valor CI, pero no siempre, solamente cuando se tiene que el omega que estamos considerando vive en ahí, y eso lo podemos escribir así. Cuando tomemos un omega, este omega en el que lo estamos evaluando, y lo evaluamos en la indicadora de ahí, porque si omega vive en ahí, pues este indicador es S1 y ya el valor que tomaría sería CI, y si omega no vive en ahí, esta indicadora sería 0 y entonces ya la variable aleatoria valdría 0 cuando el omega vive en ahí, pero para que ya realmente nos abarque todos los casos y nos los junte, pues tenemos que sumar estas funciones indicadoras, ¿no? Para que entonces pues ya las indicadoras que se hagan 0 porque omega no vivan ahí, pues solo sean algunas y que quede una indicadora que sí ya se haga 1 y que entonces ya con el respectivo índice pues ya nos quede la constante con ese índice. Y justamente como nos está diciendo que esto es una partición, pues siempre va a haber una y exactamente solo una indicadora que se va a hacer 1 y todos los demás se van a hacer 0 porque solo se puede que omega viva en 1 y solamente en uno de estos elementos porque son disjuntos a pares, y además como 1 en omega siempre va a estar en por lo menos uno de estos, ¿no? Entonces pues sí, siempre una de estas indicadoras se va a hacer 1 y las demás se van a hacer 0. Entonces sí se recuperaría lo que tenemos aquí arriba, que X de omega vale exactamente CI cuando omega pertenece a I, porque en ese caso pues ya nos quedaría, bueno, aquí ya estoy poniendo el I, si quieren para que no se confunda con lo que está ahí arriba, aquí le cambio el nombre al índice, aquí le puedo poner K, y ahora sí, ¿no? Entonces si ya agarro un índice específico I, y evalúo X de omega I, pues solamente la indicadora de AI es la que va a sobrevivir y ya solamente nos va a quedar este valor de CI, ¿no? Entonces, ¿por qué conviene escribirlo con indicadoras? Porque aunque sí uno podría desde aquí ya ponerse a analizar cómo sacar la imagen inversa, pues se hace bastante complejo, ¿no? Pero vale la pena hacerlo, ¿eh? Vale la pena hacer ese esfuerzo sobre todo para entender, ¿no? Realmente por qué se comporta como se comporta esta variable aleatoria, ¿no? Pero bueno, si uno no quiere ponerse a romperse la cabeza, ¿no? Y ponerse ahí a resolver cómo es la imagen inversa de esa variable aleatoria para cualquier booleano en específico, pues uno puede ir a tomar una estrategia muy parecida a la que tomamos en el otro, ¿no? Y entonces decir que, pues como cada ahí va a estar... Es más, de hecho, vamos a resolverlo de esa forma para que quede muy rápido. Y la otra forma, pues ya la dejamos como abierta, ¿no? Ya para demostrarlo de la forma sencilla, ¿no? Que esto sería una variable aleatoria, pues lo único que tenemos que notar es que pues la partición como tal, que nos la define como A, pues está contenida en la generada por ella misma, ¿no? Que esta es nuestra F. ¿Y eso qué implica? Eso implica que A sub I pues es un elemento de F. ¿Por qué? Porque es un elemento de la partición misma y eso está contenido en F. Entonces A sub I es un elemento de F para toda I, ¿no? Entre 1 y N. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la indicadora de A sub I es una variable aleatoria con esa misma sigma álgebra para todo I dentro de esos enteros. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el número C sub I, que es como función, es una variable aleatoria, multiplicado por esta indicadora que ya vimos que es una variable aleatoria, pues también va a ser una variable aleatoria para toda I en ese mismo conjunto de enteros del 1 al n,
Y entonces, pues, aunque ustedes lo probaron en la clase solamente para dos variables aleatorias, si ya lo tienes que se cumple que la suma de dos variables aleatorias es una variable aleatoria, por inducción, de manera muy sencilla, puedes generalizar que entonces la suma de cualquier cantidad finita de variables aleatorias, o sea, de n variables aleatorias, ya hablando en general, también va a ser una variable aleatoria. Eso se generaliza muy fácil por inducción. Y entonces, pues ya utilizando eso, lo que tendríamos es que entonces si tenemos a esas n variables aleatorias y sumamos esas n variables, pues vamos a obtener también una variable aleatoria. Y ya justamente esa suma de esas variables aleatorias ci por la indicadora de a sub i, pues es lo que nosotros definimos ya como la función x. Solo que arriba lo habíamos ya puesto como en términos de la regla de correspondencia ya evaluada, pero pues ya como función sería justamente esto de aquí. Y entonces este problema que se podría hacer muy complicado analizarlo desde esta perspectiva, si lo analizas desde la perspectiva de funciones indicadoras, se hace pues ya súper sencillo, ¿no? Pero ahora, eh, ya que tenemos en mente que esto es una variable aleatoria, pues un buen reto, ¿no? Un buen ejercicio complementario sería pues cualquiera de estos dos, ¿no? Que de hecho van muy asociados el uno con el otro. Que primero, por ejemplo, sería ver quién sería la sigma álgebra generada por esa partición, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se ve la sigma álgebra generada por una partición? O sea, ¿cómo se vería nuestra f en general? Y otra pregunta que va muy asociada con eso, pues es quién sería la sigma álgebra generada por esa variable aleatoria que definimos ahí, ¿no? Entonces, hoy ya no vamos a responder eso, porque me gustaría que lo pensaran por lo menos un rato. Y seguramente la clase que entra vamos a atacar ya de manera ya un poquito más directa, pues cómo se ven estas formas de aquí. Bueno, qué forma tienen estas dos clases. ¿No? Una es la sigma álgebra generada por una clase, la otra es la sigma álgebra generada por una función, ¿no? ¿Qué relación tienen estas clases entre sí? Y de paso ahí pues ya va a ir, bueno, cuando ya solucionemos esto, realmente eso va a estar muy asociado con la manera en la que se hubiera solucionado demostrar que esto es una variable aleatoria sin tener esa visión de que se puede escribir con funciones indicadoras. Si lo quisiéramos hacer así ya en general para sacar la imagen inversa de cualquier boreliano con esta regla de correspondencia, también con esto de aquí, pero si quisiéramos ya sacar la imagen inversa de un boreliano abstracto, pues sería justamente obtener cómo son los elementos de esto de aquí, ¿no? Que va a estar muy relacionado con los elementos que estén acá, ¿no? En la generada, pero ya por la partición. Y también, seguramente, con esa idea en mente de que vamos a ponernos a calcular sigmas álgebras generadas para practicar eso, pues también valdría la pena pues, hacerse esa pregunta, pero para este ejercicio que era más sencillo, ¿no? Podríamos preguntarnos eh, cómo es la sigma álgebra generada por esta función que ya demostramos que es una variable aleatoria. Pero bueno, todo eso lo veríamos en la sesión siguiente. Y bueno, algo que de hecho sí, sinceramente no me había dado cuenta, pero acabo de ver, es que esto de realmente solo está demostrando una de las implicaciones, ¿no? Porque aquí es un sí solo si nos está diciendo que una función en esta especie de probabilidad va a ser variable aleatoria si solo si toma a lo más n valores distintos. Entonces aquí realmente lo que estuvimos suponiendo al principio era que tomaba n valores distintos y demostrando que entonces era una variable aleatoria. Pues ahora lo que uno tendría que demostrar es primero suponer que es una variable aleatoria y entonces demostrar que toma a lo más n valores distintos. Pero justamente para esa otra implicación sí va a ser exageradamente importante analizar primero cómo se comporta esta sigma álgebra. Porque si no sabemos cómo se comporta esta sigma álgebra, va a estar muy complicado poderlo demostrar porque pues el hecho de que x sea variable aleatoria no nos va a decir mucho porque el supuesto va a ser que las imágenes inversas de cualquier booleano van a estar contenidos aquí, pero si no sabemos qué forma tiene esto de aquí, se va a hacer un poquito, o bueno, no un poquito, se va a hacer bastante complicado poder demostrar lo que queremos.